Buen día a todos. Damos inicio con nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a ver configuración y mantenimiento, sesión 1. Confirmamos prueba de audio, ¿me escuchan correctamente? Gracias. Vamos a tocar los siguientes puntos el día de hoy. Configuración de usuarios, hoja electrónica, información técnica, base de datos y servidor de aplicaciones. Configuración de usuarios. Como bien sabemos, la seguridad de la información, en este caso de nuestras empresas, es de gran importancia y gran relevancia, ya que se trata de información confidencial. Por tal motivo, el sistema permite controlar el acceso por medio de registro de usuarios, donde podrán definir los privilegios de uso para cada persona en los módulos de la aplicación. ¿Qué ventajas tenemos al crear usuarios? Podemos generar plantillas con accesos específicos. Las plantillas son los perfiles. Podemos controlar el registro de información por medio de perfiles y contraseñas. Restringir el acceso a una sola empresa por medio de autorizaciones. Podemos tener el acceso a una empresa en específico, o a dos, o a tres, o todas las empresas. Muy bien. Dentro de la configuración de usuarios, es muy importante resaltar que hay dos opciones: perfiles y usuarios. Un perfil funciona como una plantilla en la cual se indican los permisos que tendrá un grupo de usuarios para trabajar en el sistema. Por ejemplo, si tenemos el perfil auxiliar contable y el perfil es informática, nosotros vamos a crear tres usuarios, que va a ser auxiliar contable 1, auxiliar contable 2 y auxiliar contable 3. Y dos usuarios de informática, informática 1, informática 2. Para no ir por cada usuario y capturar sus permisos en específico, se crea un perfil para asignárselo a los tres. Por ejemplo, el perfil de auxiliar contable se asignan a mis tres auxiliares contables, y el perfil informática a mis dos trabajadores del departamento de informática, y así no tendría que ir usuario por usuario para darle sus permisos. El perfil supervisor se incluye por omisión en las instalaciones del sistema. No se puede modificar, ya que es un perfil base del cual dependen los permisos del resto de los perfiles. Tiene el código 1002 y el nombre supervisor con mayúsculas. Muy bien. Y el usuario es la persona que utiliza el sistema. Dependiendo de sus funciones que realiza, tiene asignados ciertos permisos o derechos de uso para trabajar con el sistema. Por ejemplo, retomando lo que habíamos comentado, tenemos dos usuarios: auxiliar 1 e informática 1. Más adelante vamos a hacer el ejemplo dentro del sistema. Y para asignar permisos a un usuario se puede utilizar alguna de las siguientes formas: configuración de permisos o utilizar un perfil. Dentro del sistema, en el menú empresas, tenemos la opción usuarios, catálogo, perfiles, usuarios conectados, cambiar de usuario. Vamos a ver nuestro catálogo de usuarios. Por default, el sistema trae usuario supervisor. No se puede modificar. Tiene todos los permisos. Dentro del menú empresas usuarios tenemos la opción de perfiles. Por default está el perfil supervisor. Tampoco se puede modificar, sin embargo podemos crear nuevos perfiles. Al trabajar con los usuarios se pueden realizar actividades como verificar los usuarios conectados
o cambiar de usuario rápidamente. Si estamos firmados con un usuario distinto al supervisor, al ingresar la función cambiar de usuario y presionar la tecla Shift F12 posicionados en el campo código de usuario, cambiamos al perfil supervisor. Vamos a crear un usuario nuevo. Código outs con 1 va a ser nuestro auxiliar contable 1 y va a tener una clave. Del 1 al 5. Guardamos. Ya tenemos creado nuestro usuario supervisor, nuestro usuario auxiliar contable. Vamos a crear un usuario nuevo. Nuestro código infor1, nombre informática 1. Igual le vamos a asignar la clave del 1 al 5 y guardamos. Por omisión, al crear el nuevo usuario, asigna el perfil supervisor porque es el que está ya instalado y tiene acceso a todas las empresas. Sin embargo, por cada usuario nosotros podemos cambiar los niveles de seguridad o los permisos que va a tener el auxiliar contable 1 para poder navegar en el sistema. Por ejemplo, el usuario auxiliar contable no va a tener acceso a las utilerías. Muy bien, no va a poder generar, no va a poder cambiar periodo, eliminar periodos, estado de negocio sí lo va a poder ver, y no va a poder generar nuestro cierre. No va a poder respaldar ni restaurar. Ni ejecutar ninguna de nuestras utilerías. Perdón, no seleccioné el cliente, el usuario. Vamos a desmarcar todas las utilerías, respaldar, restaurar y el cierre tampoco lo va a poder generar. Vamos a iniciar sesión con nuestro usuario auxiliar contable. Es muy importante revisar esta parte porque vamos a dar inicio con el código outs con 1, no con el nombre. A veces nos podemos llegar a confundir. Outs con 1 y mi clave de acceso del 1 al 5. Tengo acceso a ver todas las empresas. Voy a ir al menú empresas, utilerías, verificar cuentas. No se puede ejecutar el reporte porque no tiene permisos para ejecutarlo. Me va a estar indicando esta ventana cada vez que no pueda tener acceso a un módulo en específico del sistema.
Muy bien. Una funcionalidad principal del sistema en los usuarios es que podemos verificar los usuarios que están conectados y cambiar de usuario rápidamente. Pregunta de certificación. Si estamos firmados con usuario distinto a supervisor, al ingresar a la opción cambiar de usuario, presionamos Shift F12 posicionados en el campo de código, y en vez de escribir nosotros supervisor, automáticamente el sistema va a llenar ese espacio con el usuario supervisor. Voy a tener mi proceso del sistema, se trabó. Y vamos a hacer esa prueba de cambiarnos de usuario auxiliar contable 1 a supervisor. Nos tenemos que posicionar en código de usuario y damos clic en Shift, F12. Lo que hace el sistema es capturar el nombre supervisor. Sin embargo, lo podemos hacer también manual. Voy a ir nuevamente al menú empresa, usuarios, catálogo. Voy a seleccionar auxiliar contable 1 y le voy a decir que va a tener acceso solo a algunas empresas. Al momento de darle guardar, nos debe de mostrar la siguiente ventana: empresas permitidas para el usuario. Empresas permitidas, tenemos nuestras 3 empresas. Si quitamos cierre de ejercicio y procesos especiales, al momento de iniciar con el usuario auxiliar contable, solamente me va a mostrar en el listado de empresas a las cuales yo voy a tener acceso. Muy bien. Esta es la forma de crear usuarios e ir asignando permisos a cada usuario. Vamos a ir al menú de perfiles. Por default tenemos al perfil de supervisor, que tiene marcadas todas las opciones. Sin embargo, podemos crear uno nuevo. Le vamos a poner el código 100 y este se va a llamar auxiliar contable. Y el auxiliar contable no va a poder ejecutar utilerías, no va a poder restaurar, no va a poder respaldar, y no va a poder hacer nada del menú de cierre. Y guardamos. ¿Para qué creamos un perfil? Por si tenemos varios usuarios del mismo perfil, digamos, somos un despacho contable y tenemos 10 auxiliares contables, tenemos que crear sus usuarios. Entonces creamos los usuarios auxiliares contable 1, 2, 3, 4 y 5 y le asignamos el perfil de auxiliar contable. Auxiliar contable 2, asigno su contraseña del 1 al 5. Y le voy a decir que él es del perfil auxiliar contable. Y guardamos. Al mandar llamar el auxiliar contable, como ya le asignamos su perfil, nos tiene que retomar el perfil que creamos, donde nos decía que en la pestaña de procesos y utilerías
no iba a poder ejecutar el cierre, no iba a poder respaldar, restaurar, ni ejecutar ninguna de nuestras utilerías del sistema. Dentro del menú empresa usuarios, usuarios conectados, aquí me va a dar el listado de todos los usuarios que están conectados en el sistema. Esto es nada más visual, no los puedo sacar desde aquí, les tenemos que avisar que cierren su sesión desde su estación de trabajo. Y vamos a cambiar de usuario con auxiliar contable 2. Me voy a ir al menú cierre. El estado de negocio, si tengo acceso a verlo, no restringí este permiso. Sin embargo, si quiero cambiar periodo, está un detalle aquí con mi sistema al momento de que me delimita de los permisos, se está bloqueando el equipo. Shift F12 me cambia a supervisor. Dentro del menú empresas, usuarios, catálogo, vamos a crear nuestros usuarios. Le vamos a poder asignar un perfil. Y los perfiles se crean en el menú empresa, usuarios, perfiles. Y aquí vamos a tener nuestro listado de perfiles necesarios para el uso en nuestra empresa. Muy bien. Vamos a revisar algunas dudas que nos comentan nuestros compañeros. Si ya se le asignó una clave al auxiliar, luego se van y entra otro en su lugar, ¿puedo cambiar su clave de entrada para este mismo perfil otro usuario? Gracias. Ok. Tú dices que sí, tenemos acceso a que cualquier usuario pueda manipular y estar cambiando las claves. Vamos a hacer ese ejemplo. Me voy a loguear con auxiliar contable 1, usuarios, catálogo. Y aquí me habilita para yo editar mi contraseña. Si yo quiero cambiar la contraseña, perdón, de otro usuario, vamos a realizar ese ejemplo. Voy a mandar auxiliar contable 2. Si me está permitiendo cambiarle la contraseña. Y esto es porque el auxiliar contable 1 y el auxiliar contable 2
o el perfil que yo les asigné tienen permiso para editar usuarios. Entonces hay que restringir este permiso. Auxiliar contable 1, configuración, y vamos a deshabilitar usuarios. Cambiar usuarios si tiene acceso. Usuarios conectados sí, pero no puede crear, no puede borrar, cambiar o ver. Y guardamos. Ya no tiene permiso para ver o ejecutar esta opción. Solamente es cuestión de restringir el acceso. Nos comenta Mirza Alcaraz: si se olvida la contraseña del supervisor, ¿cómo podemos recuperarla? Esto es por medio de base de datos. En el sistema no hay una opción para poderla recuperar. Muy bien. Voy a cambiarme de usuario para dejar supervisor. Nos pregunta Janet Karina: buen día, si se trabaja en red y se tienen varias empresas y quiero que el encargado de cada empresa solo pueda ver y tenga acceso a su empresa que le corresponde, así como a sus asistentes, ¿se puede realizar esta configuración? Sí, ya lo habíamos mencionado. Dentro del menú de usuarios, yo le voy a decir a mi auxiliar contable a qué empresas tiene acceso. Aquí vas a tener tu listado de empresas permitidas, las vas a quitar para que nada más pueda ver algunas. Perfecto. Continuamos con nuestro siguiente tema. Es hoja electrónica. La hoja electrónica es un archivo de macros realizadas en Visual Basic que contienen funciones que extraen información de la base de datos de Compaq y contabilidad. Se conecta por medio del SDK. Se pueden ejecutar varios modelos que ya están predefinidos en el sistema y también podemos crear nuevos. La hoja electrónica se ejecuta con el archivo hoja financiera ng.xls, el cual se instala por default en la ruta Compaq Empresas Reportes Compaq Mis Reportes. Vamos a la ruta Compaq Empresas Reportes Compaq Mis Reportes. Aquí tenemos nuestra hoja financiera. Además cuenta con un complemento de nombre hoja financiera add-in, cuya función es almacenar todas las funciones de la hoja electrónica y guarda las macros. Este archivo también se localiza en la ruta de mis reportes. Hoja financiera-add-in.xla. Si este archivo no existe, no va a ser posible ejecutar nuestra hoja electrónica, porque este archivo guarda todas las funciones del sistema. Nos comenta Marlene Cruz antes de continuar acerca del reporte de la bitácora en Excel. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para ver lo que cada usuario está realizando en el sistema. En la sesión 2 se va a ver ese tema. Continuamos. La hoja financiera cuenta con modelos instalados de forma automática. Modelo de razones financieras, cédula de activos fijos, modelo fiscal nuevo,
estados financieros 12 periodos, estados financieros básicos. Estos son los complementos. La hoja financiera ADIN tiene todas las funciones y las macros de estos archivos. Sin embargo, dentro del sistema me voy a ir al menú reportes, hoja electrónica, modelo de razones financieras, cédula de activos fijos, módulo fiscal, estado a 12 periodos, estados financieros básicos. Ya tenemos dos nuevos, que es la asignación de agrupadores SAT y asignación de datos de comprobantes a cuentas. Algunas de las principales características de la hoja electrónica son las siguientes. Tenemos acceso a la información hasta 30 empresas a la vez. Extrae información del catálogo de cuentas, segmentos de negocios, saldos de cuentas, presupuestos, pólizas de empresas. Podemos clasificarlas por cargos, abonos, saldo del periodo en específico. Todos los modelos electrónicos estarán disponibles para todas las empresas. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de nuestra hoja electrónica. Vamos a abrir el módulo fiscal nuevo para mandar llamar información por medio de funciones contables en la hoja electrónica. Muy bien. Voy a seleccionar mi empresa. ¿Dónde se encuentra la hoja electrónica? Menú reportes, hoja electrónica. Vamos a hacer el ejemplo con módulo fiscal nuevo. Y vamos a abrir nuestro modelo fiscal. Siempre que abrimos nuestra hoja electrónica nos debe de pedir el acceso con el SDK para que haga la conexión de Excel hacia la base de datos. Aquí ya me puso mi empresa por default. Voy a cerrar el reporte. Lo voy a volver a abrir. En ocasiones, en algunos entornos de sistemas operativos, lo que esperamos es que nos mande la ventanita de acceso al SDK inmediatamente, y podemos esperar ahí 1 o 2 minutos y nunca lo marca o lo muestra, perdón. Y esto es porque lo esconde, lo pone detrás de la hoja. Lo único que tenemos que tener en cuenta es volver a seleccionar los iconos y mandar llamar el acceso y darle a aceptar. Quedamos que teníamos acceso a 30 empresas. Aquí en el parámetro es donde voy a tener mis empresas. En la pestaña parámetros es donde vamos a mandar llamar nuestras empresas.
Por ejemplo, le doy a insertar empresa. Puedo mandar llamar procesos especiales como número 2. Y cierre de ejercicio como número 3. Y así consecutivamente hasta mis 30 empresas. Para poder extraer información de cada empresa y compararla. Por ejemplo, si tengo una empresa por sucursal, las puedo mandar llamar aquí, y la misma consulta que utilice para la empresa 1, para ver el saldo de una cuenta en específico, nada más cambio el parámetro a número 3 para que me muestre la información de la empresa 3. En la pestaña funciones contables tenemos toda la documentación necesaria para poder extraer información de la base de datos en nuestra hoja de Excel. Viene separado por temas y funciones. Por ejemplo, tema 1, funciones de la hoja electrónica, funciones de saldos. Si yo le doy clic en funciones de saldos, me manda a las primeras funciones. Sin embargo, desde aquí puedo ir navegando a cada tipo de función. Tengo la opción de ir a inicio para irme al encabezado e ir mandando llamar la función que yo necesito, o el catálogo de funciones. Funciones de saldos para dígitos fiscales, me manda todas las funciones que tiene. Y tenemos otros 5 temas: consideraciones generales de la hoja electrónica, consulta del catálogo de cuentas de la empresa activa, recálculo automático de libros de la hoja electrónica, cómo capturar los parámetros o argumentos, captura de cuentas en cédulas de trabajo. Y en el tema 5, cómo capturar los parámetros o argumentos, nos da una breve explicación de cómo mandar llamar información en el sistema. Vamos a hacer el ejemplo con mi empresa 1, configuración y mantenimiento. Nos consulta Delfino: eliminar empresa, elimina la empresa o sale de la empresa. Es para eliminar la empresa del catálogo de aquí de los parámetros, de mi listado, perdón. Si yo me posiciono en mi empresa, le doy a eliminar, la selecciono nuevamente, es para quitarla de mi listado. No significa que se salga de la empresa, nada más para quitarla de este listado. Muy bien. Ya conociendo las funciones que tiene el sistema, en este caso contables, nos vamos a ir a la hoja 1. Yo ya había trabajado en estas funciones, pero lo vamos a ir haciendo en la hoja 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que yo tengo es el nombre de mi empresa, lo mando a llamar con la función nom emp y el código del nombre de la empresa que yo quiero. Por ejemplo, si yo aquí le cambio el valor, me muestra la de procesos especiales, que es la que yo tengo en mi listado como número 2. Aquí yo escribí ejercicio y capturé 2016. También capturé enero, febrero, marzo. Vamos a irlo haciendo en la hoja 1. Quiero saber la información de varias cuentas de saldos finales o iniciales. Función de catálogo, quiero el nombre de la empresa. Perdón, quiero función de saldos. Quiero el saldo final del periodo. Mi función me dice que se escribe igual SFP y entre paréntesis cuenta, ejercicio, periodo y el número de empresa. Quedaría de la siguiente forma. La cuenta, aquí el ejemplo es capturado manualmente, 110 2001 del ejercicio 2002, periodo 3, empresa 1.
Me voy a mi hoja 1 y quedamos que aquí vamos a mandar llamar mi nombre de empresa y quiero el nombre de la empresa 1. Perfecto. Ejercicio. Quiero conocer del ejercicio 2016. Enero. Febrero. Selecciono estos dos y los arrastro hasta julio. Si yo le doy al F3, me debe mostrar mi catálogo de cuentas. Perdón. Y voy a mandar llamar aquí a un lado la función de nombre de cuenta. Función contable. Función de catálogos. Nombre de cuenta es nom. Cuenta y número empresa. Se detuvo mi Excel por el parámetro que capturé mal. Voy a abrir nuevamente mi hoja electrónica. Damos nuestro inicio con nuestra hoja de con el SDK, perdón. Okay. Se está perdiendo la conexión de mi sistema con la base de datos. Voy a hacerlo nuevamente. Enero, febrero. Selecciono mis 2 meses y arrastro hasta julio. Quiero conocer el saldo de mi cuenta de bancos. Al F3 y busco Banamex. Me captura el número de cuenta. Si yo la sé de memoria también la puedo capturar, ya aquí ya es decisión del cliente, pero si tenemos la funcionalidad de mandar llamar al catálogo, lo podemos realizar desde la función al F3. También quiero conocer de clientes nacionales. Ok. Vamos a generar aquí la consulta de nombre.
cuenta. Por default, como nada más tengo una empresa, no me pide el código de empresa. Y yo aquí tengo dos opciones. Capturar igual no, entre paréntesis, la casilla donde está el número de cuenta, o capturarla directamente, que es la 102.01.001. También me muestra el nombre de mi cuenta contable. Sin embargo, si la mando a llamar con al F3, ya le estoy diciendo aquí cuál es el código que referente a esta cuenta. B6 me lo muestra. Ok. Podemos copiar nuestra función para la siguiente cuenta. Son clientes nacionales. Y lo que yo quiero saber aquí es el saldo final de la cuenta de bancos para enero, febrero, marzo, abril. Vamos a revisar nuestras funciones contables. Y aquí nos dice saldo final del periodo. Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. ¿Qué nos dice la función? Igual a SFP, saldo final periodo, entre paréntesis, cuenta, ejercicio, periodo y el número de empresa. Voy a copiar la función para pegarla. Ok, no me la copió. Ir viendo aquí lo que es necesario. Muy bien. Entonces nos dice que es igual a saldo final del periodo, y entre paréntesis debemos de capturar cuenta. En este caso ya tenemos en B6 la cuenta contable. Sin embargo, podemos capturarla o mandar llamar esa celda. La vamos a mandar llamar, coma, después nos dice ejercicio. Yo lo puedo capturar 2016 o escribirlo en una celda, por ejemplo, como lo tenía hace momento, ejercicio 2016, y decirle que para el campo de ejercicio lo tome de esta celda. Aquí continúa mandándonos este signo, que significa que está incompleta, porque nos hace falta el periodo. Podemos capturarlo, periodo, 1, o igual ponerlo en la parte de arriba para que lo vaya tomando de ahí. No me está respetando la función. Es cuenta, ejercicio, periodo. Ah, perdón, estoy equivocado aquí. Es SFP. Yo tenía SPF. Muy bien.
Formato de celda. Personalizada. Me está mandando llamar el saldo. Cuenta, ejercicio, periodo, impresa. Muy bien. ¿Se fijaron que nos estaba mostrando una fecha diferente? Bueno, y esto tiene que ser por el formato de la celda. Okay. Saldo final del periodo. Necesitamos cuenta, ejercicio, perfecto. Formato de celda general, ok. Formato de celda general. En esta hoja yo ya había hecho las funciones, es general, muy bien. Voy a cambiarlo. Ya me lo respetó. Muy bien. Entonces aquí lo que nos dice nuestra función es el saldo final del periodo. ¿Qué nos pide? Cuenta. Yo la puedo escribir en una celda, o si me la sé de memoria, que es muy común en el contador, en el auxiliar contable, que se saben de memoria las cuentas, la pueden capturar. Después, con coma, nos pide el ejercicio. Lo podemos poner en una celda o lo podemos escribir también en la función. Y por último, el periodo. Igual, como es texto, aquí no nos toma enero, febrero, tenemos que capturar 1, 2 o 3. El periodo 1 lo capturo directamente en la función o lo pongo en una celda. Para no capturar hacia los siguientes meses, la misma función, si yo copio y pego, me va a pedir los datos que estaban anteriormente para esta función. Los arrastra hacia acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que dejar fijo los campos de la celda. Por ejemplo, este que está en azul, que es la cuenta, se necesita que esté fijo. ¿Cómo lo dejamos fijo? Con signo de dinero. Al momento de copiarlo hacia la derecha, ya me lo deja fijo. ¿Por qué? Para que le indique que este valor siempre lo va a tomar de esa celda. Muy bien. ¿Qué otro campo necesitamos fijo? Es el ejercicio. Ok. Vamos a dejar fijo también el ejercicio. Y voy a arrastrar nuevamente mi función. No necesito que esté fijo el del periodo, porque sí necesito que vaya tomando el de cada uno que yo le había asignado.
Si continuamos arrastrando mi celda hasta el mes de julio, nos va a mostrar nuestros saldos finales de ese mes en específico. Y es así como podemos estar extrayendo información en mi hoja electrónica o en mi hoja de Excel. ¿Para qué nos va a servir principalmente? Podemos desarrollar un reporte a medida en base a la necesidad que el cliente quiere. Por ejemplo, a veces los reportes del sistema necesitan que les muestre más información, o que no quieren ver esa información en específico. Podemos venir aquí a la hoja electrónica y diseñar un reporte a medida para nuestro cliente. Muy bien. ¿Dudas con la hoja electrónica? Aquí es un concepto general, solamente para que conozcan que existe, que están las funciones contables, que podemos mandarlas llamar en una hoja para jalar la información necesaria. Aquí conocimos nada más nuestros saldos finales de una cuenta en específico. Retomando las características principales de la hoja electrónica: acceso a la información de hasta 30 personas a la vez, extrae información de catálogo de cuentas, segmentos de negocios, saldos de las cuentas, presupuestos y pólizas de las empresas. Todos los modelos electrónicos estarán disponibles para todas las empresas. Muy bien. Pasamos a nuestro siguiente tema, que es información técnica, principalmente de base de datos, cómo se almacena la información en el sistema. Como ya sabemos, el sistema funciona, Compagnie Contabilidad funciona con Microsoft SQL Server, por lo que al instalar una empresa en el sistema se crean dos tipos de archivos, .mdf y .ldf. El archivo MDF es la base de datos primaria, contiene toda la información de la empresa. El archivo LDF o el archivo log es un archivo de transacción que se encarga de revisar que todas las transacciones se registren de forma completa en la base de datos. La base de datos se crea al momento de instalar una empresa y se guarda en el directorio C archivos de programa, Microsoft SQL Server, msql.1, msql. Diagonal en la carpeta data. La ruta puede cambiar dependiendo la versión de SQL que estemos instalando. Por ejemplo, en un equipo de 64 bits va a ser archivos de programa x86. Al momento que la empresa se crea, nos dice base de datos CT empresa 1, es el alias de la base de datos, es como vamos a identificar cómo se llama nuestra empresa por medio de base de datos. Voy a crear esta empresa, su alias es CT empresa nueva, y voy a ir a la ruta donde se guardan mis bases de datos. Están en la unidad C, archivos de programa, Microsoft SQL Server, y tengo varias instancias instaladas.
Yo estoy utilizando la de Compact. Me voy a ir a la carpeta de data, archivos de programa, Microsoft SQL Server, MSQL 10-50. Esto es la versión del SQL. .compact, MSQL Data. Y aquí están mis dos archivos. ctempresanueva.mdf y ctempresanueva.ldf. Al momento que se crea la empresa se deben de crear dos archivos, MDF y LDF. Estos dos archivos podemos llegar a consultar información por medio de SQL Server Management Studio. Es un manejador de base de datos. ¿Y qué es lo que guarda cada empresa? Guarda tablas. Vamos a abrir mi empresa con SQL Server. Management Studio. Nos pregunta René Medina: cuando tienes instaladas varias instancias y deseas borrar las que ya no usas, ¿se pueden borrar? Sí, desde panel de control seleccionas la aplicación de SQL, le das desinstalar y ahí te va a decir cuál instancia es la que quieres desinstalar. La seleccionas y te desinstala tu instancia. Me voy a conectar con mi instancia de Compact. En base de datos despliego mi listado de todas las empresas que tengo creadas. Voy a ir nuevamente a la ruta de los archivos físicos de la base de datos. Hay que recordar que cuando generamos respaldos de la empresa se genera un .back y este se guarda en la carpeta de la empresa, C Compact Empresas, CT Empresa Nueva. Sin embargo, los archivos físicos se guardan en archivos de programa, Microsoft SQL Server, el nombre de mi instancia, MSQL, Data. Ok. Vamos a ver mi empresa nueva. Se fijan cómo se ve en Management. Al momento de que se crea la empresa, se deben de crear todas las tablas relacionadas al sistema. Veo afectaciones, presupuestos, afectaciones, saldos, asientos, bancos, cheques, documentos. Siempre se deben de crear estas tablas. La relación de las tablas se puede verificar en la estructura de la base de datos. La estructura de la base de datos es un archivo en PDF que todos los sistemas traen instalados. Se encuentra en inicio todos los programas, Compact. Aquí yo tengo Windows 10, me muestra todo el listado que está en Compact. Si tuviéramos Windows 7, tendríamos inicio todos los programas, Compact, el sistema, Compact Contabilidad, carpeta de ayuda. Y ahí vamos a ver estructura de la base de datos. Voy a abrir la estructura de la base de datos de contabilidad. Y aquí me va a decir en específico cada tabla, activos fijos, su ID, su código, nombre. Me va a ir mostrando cada campo qué es lo que guarda en la base de datos. Y así lo podemos ir viendo tabla por tabla.
Nos dice Manuel Bernal, nos comenta lo siguiente: ¿por qué hay varias instancias? ¿No podrían generar incompatibilidad entre las bases dependiendo de la versión del compact? No, acuérdate que tú te conectas nada más a una sola instancia. Yo tengo varias instancias por la asesoría en soporte. Necesito tener varias instancias para poder dar soporte en las diferentes versiones, pero no te deben de ocasionar ningún problema. Nos comenta Marlene Cruz, perdón, ¿de dónde se saca ese PDF? Inicio todos los programas, si cuentas con Windows 10, inicio todos los programas, buscas Compaq, estructura de base de datos. Yo aquí tengo todos los sistemas instalados, por eso me muestra el listado de todos los sistemas. Si tuvieras Windows 7 sería inicio, todos los programas, Compaq, contabilidad, ayuda, ahí está la estructura de base de datos. Si no lo llegan a tener en el menú de inicio, vamos a ver en los ejecutables, archivos de programa, Compaq contabilidad, el archivo se llama bdd.compaq.pdf, también desde aquí lo puedes abrir. Si no lo tienes, lo puedes copiar de un equipo a otro, no hay ningún problema. Perfecto. Muy bien. Ese archivo principalmente es para conocer la estructura de la base de datos de nuestros sistemas y saber si vamos a revisar alguna tabla en específico, qué campos necesitamos confirmar o validar información para hacer consultas. Son demasiadas tablas para cada sistema, no nos las vamos a aprender de memoria todas, pero si se meten a revisar bases de datos, las más frecuentes las ubicamos más rápido. Perfecto. Ok, contabilidad y bancos, como bien sabemos, desde la versión 3.5.1 ya comparten la misma base de datos, es una misma empresa. Entonces tienen una relación con tablas del sistema. Contabilidad tiene en común con bancos la lista de empresas, perfiles y permisos de usuarios y procesos, ya que esta información, lista de empresas, perfiles y permisos y procesos, se guarda en la tabla de generales. Como es la tabla general, contabilidad y bancos ven lo mismo. Ya dentro de una empresa, contabilidad y bancos van a ver la causación de IVA, conceptos, control de IVA, monedas, parámetros, cuentas contables, pólizas, prepólizas, proveedores, tipos de documento, devoluciones de IVA, por ejemplo. En la tabla de generales, SQL, es donde se guarda mi listado de empresas. Vamos a ver el ejemplo. Yo aquí tengo 4 empresas. Para ubicar el nombre de mi empresa y abrirla en base de datos, en el listado de empresas o el catálogo de empresas tenemos una columna que se llama base de datos. CT, el alias de mi empresa, es para poderla identificar dentro de mi instancia, abriéndola con management. Voy a abrir la tabla de generales, despliego generales, despliego tablas y tengo la tabla DBO lista empresas. Le damos clic derecho
editar todas las filas. Y aquí nos debe demostrar todas las empresas que tengamos creadas en el sistema. Tenemos 4. Muy bien. No sé si tengan alguna duda sobre la información que genera el sistema al momento de crear la empresa y guardar sobre los archivos de SQL. Es muy importante, por ejemplo, cuando cambiemos de servidor, o si se dañó el servidor y no se generó un respaldo de la empresa, es muy importante que esta carpeta exista en ese equipo. Si no, no va a haber forma de sacar la información. ¿Por qué? Porque recuerden que los respaldos de la empresa, los que se generan desde el sistema, se guardan en C, compact, empresas, ctalias de mi empresa, son los .back. Si nos generó un respaldo de 4 o 5 meses hacia atrás y se tiene el archivo físico, el MDF y el LDF, podemos cargar esos archivos y trabajar. Voy a hacer el ejemplo de una migración de un equipo. Voy a eliminar la base de datos de empresa nueva. Y no voy a marcar borrar también la base de datos para que me deje el archivo físico. Aquí está mi archivo físico. Imagínense que se dañó mi servidor y yo nada más tengo el MDF y el LDF. Lo tengo en una unidad de una USB. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que traerme esos archivos físicos, el MDF y el LDF. Hay que esperar a que nos expanda nuestro listado de empresas. Bueno, nuestras empresas instaladas. Y voy a eliminarla. Entonces mi equipo se dañó. Tengo mi USB donde tengo mi MDF y mi LDF. Lo que tengo que realizar es copiar mi archivo físico a mi carpeta de data ya identificada. Está en archivos de programa, Microsoft SQL Server, MSQL 1050.compact, MSQL Data. Voy a copiar mis archivos físicos, clic derecho copiar, y los pego en mi carpeta de data, en mi nuevo equipo, donde ya tengo instalado el sistema y está funcionando. Aquí están mis dos archivos, CT empresa nueva. Aún no van a estar aquí en este listado. Una vez que ya están copiados MDF y LDF del equipo dañado al equipo nuevo, nos vamos a ir a base de datos, clic derecho, adjuntar, le vamos a decir agregar y aquí nos vamos a ir a la ruta
donde está mi base de datos. Quedamos que era archivos de programa. Perdón. Archivos de programa. Microsoft SQL Server. Compact MSQL Data. Y voy a buscar el archivo que acabé de copiar. CT empresa nueva. Aquí está mi empresa. Le doy doble clic. O le doy un clic y aceptar. Y ya me la agrega en el listado. Y me va a decir que tengo el MDF y el LDF. Si yo por error agrego una empresa que ya está creada, vamos a ver. Si yo por error agrego una empresa que ya está creada, al momento que ya tengo aquí mi listado de mis empresas y le doy a aceptar, hace un proceso. Me manda un error. Error al adjuntar la base de datos, haga clic en el hipervínculo. Ok. Este error me lo marca porque ya existe la base de datos. Sin embargo, si tuviera un daño el MDF, digamos que se quemó el disco duro, se intentó recuperar la base de datos y el sector donde estaba guardada mi MDF, mi LDF tiene un daño, al momento de adjuntarlo desde base de datos no lo va a adjuntar porque está dañado. En este caso les debe de marcar aquí el error y el por qué el daño. Sin embargo, la empresa que estamos haciendo la prueba nos la marca en verde. Le vuelvo a dar a aceptar. Ya existe mi empresa. No la vuelve a crear. No se puede adjuntar una base de datos con el mismo nombre de una base de datos existente. Es porque ya existe. Ya la debo de tener en mi listado. Aquí está, CT empresa nueva. Sin embargo, si yo abro mi sistema, no la tengo en mi listado. Queda un paso más. Tengo que crear la empresa nueva con el mismo nombre de la base de datos. Copié desde aquí, F2, copiar, pego, capturo RFC. Y hay que tener cuidado que el nombre de base de datos sea igual al de la base de datos física. Se fijan, dice empresa nueva, CT, empresa nueva. Al momento de darle clic en guardar, me manda esta mensaje, esta ventana de un mensaje de confirmación. Ya existe una base de datos con el nombre indicado para esta empresa, CT empresa nueva. ¿Desea conservar la información actual de la base de datos? Deben de tener cuidado en este mensaje. Aquí debemos de darle clic en aceptar. Si le damos sustituir, nos va a borrar todo lo que esté capturado en la base de datos y lo va a dejar como una empresa nueva. Le damos a aceptar. Ya nos las muestra en nuestro listado. Y al abrirla y verificar la información, debe de estar toda nuestra información a la fecha donde se trajo el MDF del otro equipo. Muy bien. Dudas que tengan sobre los archivos que genera el sistema, dónde se almacenan, cómo podemos llegar a navegar en ellos mediante el management. Aquí no vamos a realizar consultas porque ya es de otro curso. Sin embargo, es importante que sepan con qué herramienta podemos revisar esta información. Me comenta Abiud Alejo,
Para actualizar SQL, ¿qué recomiendas hacer? Ok, principalmente también hay que tener en cuenta que si nuestro respaldo viene de SQL 2012 y lo intentamos cargar en 2008, no va a ser posible, tiene que ser a la misma versión. Entonces ahí imagínense que es un despacho contable, tiene SQL 2008 y 3 clientes de él tienen SQL 2012. Le mandan la información, no lo puede cargar, le dice que la familia de medios, un mensaje de error que te manda al momento de cargar el respaldo. Ahí tienes que actualizar tu SQL a 2012. Dentro del instalador de SQL hay una opción, te dice nueva instalación, y en la parte media actualizar 2000, 2005, 2008 en este caso a 2012. Seleccionas esa opción y te debe de actualizar tu base de datos 2008 a 2012. Sin embargo, les platico algo. Yo me he encontrado con dos empresas, con dos instancias que no me hacía la actualización. No sé si era por el entorno del equipo. Depende mucho qué es lo que estaba ahí en ese momento, que no se pudo lograr la actualización. Y lo que hicimos nosotros fue crear una instancia nueva 2012, y de la carpeta data de 2008, de la instancia Compact 2008 a la instancia Compact 2012, copiamos todas los CTs de las empresas y la tabla de generales. Hicimos el proceso de adjuntar las empresas de una por una para hacerla que ya se vieran en nuestro listado y ya estuvieran en la instancia 2012. Eso me pasó nada más con dos equipos. Si no se les llegara a actualizar con el instalador del SQL su instancia 2008 a 2012, tendrían que hacer este proceso de adjuntar base de datos. Es lo que yo recomendaría. Actualiza por medio del instalador. Si no te lo actualiza, brinca al proceso de adjuntar base de datos. Ahorita hicimos el ejemplo con empresa nueva, sin embargo también te puedes traer generales. De 2005 a 2012 es igual, es lo mismo. Te detecta tu instancia anterior y te la actualiza a la versión que tienes. Muy bien. Continuamos con nuestro siguiente tema. Es el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el núcleo de contabilidad. Es el que se encarga de manejar tanto las bases de datos como los usuarios que se conectan al sistema. Ok. Nuestro servidor de aplicaciones es este. Servidor de aplicaciones CompactGIF. ¿Qué vamos a ver en el servidor de aplicaciones? Principalmente la consola, que nos va a decir el inicio de la instancia, los usuarios que se conectan. También aquí tenemos opción para revisar usuarios conectados. Si tuviéramos nuestra instalación en red y hubiera 5 usuarios, aquí me debería mostrar el listado de esos 5 usuarios que están usando el sistema. Y aquí en la consola me va a ir guardando los inicios y términos de sesión. También cuando carguemos algún respaldo y tenga algún error, también lo va guardando en esta pequeña bitácora. Y lo más importante del servidor de aplicaciones es que aquí le vamos a indicar a qué instancia se va a conectar nuestro sistema. Les platico algo que pasa mucho en soporte, para que lo tengan ustedes en conocimiento. El servidor de aplicaciones se instala con contabilidad o bancos. Tenemos dos formas de instalación: como servicio de Windows o como consola.
En el tercer paso de la instalación, voy a instalar el ejecutable de contabilidad. Es el tercer paso. Después de esta ventana, yo le voy a decir que instale contabilidad. Siguiente. Y aquí me dice, instalar como servicio de Windows. Selecciona la casilla si desea que el servidor de aplicaciones CompagIF se instale como un servicio de Windows. Si yo marco esta casilla, me va a instalar el servidor de aplicaciones como un servicio de Windows. Cada vez que yo apague mi equipo hoy por la noche y mañana lo encienda, el servidor de aplicaciones va a iniciar automáticamente con el Windows. Para cuando abra CompagIF Contabilidad, me abra directamente mis empresas. Si yo desmarco esta opción, va a quedar en tipo consola. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de abrir contabilidad, debo abrir el servidor de aplicaciones cada vez que encienda mi equipo. O también lo que se presenta mucho es que en algunos entornos de sistema operativo se instala como servicio de Windows, pero no se inicia. Esto ha pasado mucho con Windows 10, Windows Server 2008. No se inicia. Se han hecho varias pruebas, no se logra iniciar. Muy bien. ¿Qué se recomienda? Instala el servidor de aplicaciones CompagIF como consola. Y lo que puedes hacer es generar una tarea programada en Windows para que te lo inicie, o poner el acceso directo en el inicio de Windows para que lo inicie automáticamente. Muy bien. Nos comenta Jorge Antonio Luis Juan. Me ha tocado que si se habilita esa pestaña cada vez que se abre dice servicio no iniciado. Eso es con 80% de veces que he instalado, por eso siempre lo dejo deshabilitado. Les platico también esta situación que nos comenta Jorge Luis Juan. De hecho, mi equipo también lo presenta, y es por el Windows 10. Cada vez que apago mi equipo, al siguiente día lo prendo, mi instancia está detenida, no está iniciada. No es tanto por el servidor de aplicaciones, sino que las instancias se detienen. Si yo voy y reviso las instancias desde el administrador de SQL, voy a ver que instancia Compact está en rojo, detenida. La tengo que iniciar manualmente y ya inicia el servidor de aplicaciones. Ya se está revisando esa parte, pero solo se presenta mucho con Windows 10, con la nueva actualización que hubo recientemente. Si es lo que te comentaba, si molesta mucho si se está apagando el equipo y prendiendo a diario. Si es un servidor que esté para uso exclusivo de nuestros sistemas, pues no va a haber tanto problema. Si les llega a pasar, nada más revisen que su instancia esté iniciada en Windows 10, inicienla, vuelvan a iniciar el servicio e inicia correctamente. O déjenlo como consola para que lo inicien manualmente. Nada más les quería compartir que tenemos esas dos opciones de instalación. Ok, voy a cancelar mi instalación. Principalmente, ¿qué es lo que hace el servidor de aplicaciones? Para que conozcan el funcionamiento. Imagínense que tenemos la base de datos física, el MDF, el sistema contabilidad, el ejecutable instalado, la aplicación, y el servidor de aplicaciones. El sistema contabilidad no se puede conectar directamente a SQL para extraer la información, guardar, escribir, etcétera, sino que ocupa el servidor de aplicaciones para que haga esa telaraña y nos haga la conexión. Entonces, si el servidor de aplicaciones no está levantado, nuestro sistema no va a funcionar. Debe de estar levantado para que contabilidad vaya al servidor de aplicaciones y se conecte a la base de datos.
Esa es la principal tarea del servidor de aplicaciones. Cuando estamos en una instalación en red, el servidor de aplicaciones, mientras esté en ejecución y el sistema de contabilidad no esté abierto en el equipo servidor, no hay problema. Las terminales van a venir a conectarse al servidor de aplicaciones, no a la instalación de contabilidad del servidor. Debe estar en ejecución nuestro servidor de aplicaciones en el server para que las terminales se conecten. Se van a conectar por medio de la IP. Muy bien. La otra principal característica del servidor de aplicaciones es de que aquí nosotros le vamos a estar indicando las instancias a las cuales yo me voy a conectar. Por ejemplo, yo tengo varias instancias instaladas. Si yo ahorita abro mi sistema, me muestra mi listado de empresas de esta instancia. Voy a cambiarme a mi instancia, que acá lo tenía abierto, Compact 2012. Lo único que tengo que hacer aquí es decirle que venga a conectarse a Compact 2012. Mi contraseña es la misma. Guardo. Detengo el servicio, lo tengo como servicio de Windows. Y lo vuelvo a iniciar. Lo que le dije aquí es, estabas conectado a Compact, ok, conéctate a Compact 2012. Al momento de abrir mi sistema, ya me debe de mandar mi listado de las empresas que tengo creadas en esta instancia. ¿Se fijan? Ya tengo mi listado diferente. Muy bien. Si yo tengo detenida mi instancia de Compact, le digo al servidor de aplicaciones, conéctate a Compact, o es mi instancia que siempre tengo. Detengo el servicio, lo volvemos a iniciar. Me manda el siguiente mensaje y en rojo me está diciendo, ojo, peligro, hay algún problema. Ocurrió un error al iniciar el servidor, null, servicio iniciado con éxito. Sin embargo, si abro el sistema, solicita la conexión con el servidor, me dice que no se encontró, no está iniciada mi instancia. En este caso es porque mi instancia está detenida. Se puede presentar este mensaje de error. Voy a leer una pregunta de Pablo Álvarez. ¿Se puede saber dónde se guardan los mensajes de la consola? Ok, no se guarda esa información. Deja ver si está la bitácora donde va guardando esa información. Debe estar en archivos de programas, Compact, servidor. Sin embargo, no sé si aquí nos guarde una bitácora de los procesos. Lo voy a consultar y con gusto te lo confirmo, ¿va? Aquí, en C archivos de programa Compact servidor, es donde se guarda mi instalación del servidor de aplicaciones. Otro detalle, ahorita que me fui a esa ruta y vi la instalación. Ahorita retomamos el tema de inicio en la consola, nada más se los quiero compartir.
Como ya conocemos, contabilidad, nóminas, comercial ya trae el ADD. ¿Dónde se instala el ADD? Archivos de programa Compact. La carpeta servidor es la del servidor de aplicaciones. Sin embargo, nos crea una carpeta que se llama servidor de aplicaciones. Este servidor de aplicaciones es el SASI o el ADD. También en soporte se presenta mucho que les comentamos, ok, ayúdame a desinstalar el ADD, el SASI. Y dentro de panel de control vemos una opción que se llama Compact servidor de aplicaciones. Entonces comentamos, ayúdame a desinstalarlo, desinstala formatos, desinstala administrador y servidor de aplicaciones. Cuando tenemos contabilidad con ADD, si nos llegan a comentar, oye, pero es que si desinstalo el servidor de aplicaciones, ya no voy a poder accesar a mis empresas, no voy a poder abrir contabilidad. Nada más para dejarlo un poco claro, este ejecutable o este programa es el ADD, no es el servidor de aplicaciones de Compact. ¿Por qué no se ve en programas? Porque recuerden que se instala como un servicio. Dentro de los servicios es donde es visible también aquí es ASI Compact, aquí es el ADD. Y el detalle, que son los procesos, tenemos servidor servicio exe. Este es mi ejecución del servicio del servidor de aplicaciones de Compact, no el del ADD. Y aquí está el de SASI, son diferentes. Y en los detalles de los servicios vamos a tener servidor Compact y servidor de aplicaciones Compact. Servidor Compact es servidor de aplicaciones. Y servidor de aplicaciones Compact es el ADD. Sí se puede prestar a que confunda un poco, pero nada más hay que identificarlos. Muy bien. Retomamos nuestro tema de inicio de mi instancia. Ok, ocurrió un error. ¿Qué es lo primero que tengo que revisar? Que estén iniciada mi instancia, mi browser y mis protocolos. Nos comenta Manuel Bernal, ¿cuál es el propósito de tener varias instancias y poder cambiarse entre ellas? Ok, yo lo utilizo por la asesoría en soporte para cuando cargo respaldos de diferentes versiones, 2008, 2012, 2005, para hacer pruebas. Sin embargo, retomando lo que nos comentábamos hace un momento de actualización de instancias, yo tengo un despacho contable y tengo SQL 2008. Mis tres clientes me mandan 2012, respaldos en 2012. No los voy a poder cargar. Tengo dos opciones. Convertir mi instancia 2008 a 2012, como ya lo comentamos hace rato, con el instalador, si no lo permite, adjunto empresas. Dos opciones para convertir. Para cargar los respaldos tengo dos opciones también. Convertir 2008 a 2012 o instalar una instancia nueva 2012 y cuando quiera ver esa información nada más venirme al servidor de aplicaciones y estar cambiando de instancia. Sería un uso general que pudiéramos hacer. O ya si, por ejemplo, en mi puesto de asesor de servicio, yo tengo varias instancias porque a veces me consultan, oye, tengo este error en 2008, ok, me conecto a 2008, sin embargo, lo puedo instalar en 2012 sin problema porque es un respaldo 2008. Pero si yo tuviera fijo 2012, oye, tengo este error, ¿cómo ves? Pásame el respaldo, lo reviso. Me manda, perdón, yo tengo 2008, disculpa, y me manda un respaldo de 2012, no lo voy a poder cargar. Tengo que actualizar mi instancia, esperar a que se instale SQL, dura de 8 o 15 minutos, etcétera.
Yo tengo dos instancias por lo mismo. Un respaldo 2008, me cambio a mi instancia 2008. Un respaldo 2012, me cambio a mi instancia 2012 sin problema. Es un uso general que le pudiéramos dar. Aquí depende la situación en la que se encuentre tu empresa o el uso que tú le quieras dar como asesor. Muy bien. Retomando el mensaje, ocurrió un error al iniciar el servidor. Null. ¿Qué tengo que revisar? Que esté iniciado instancia, que esté iniciado browser, que estén activados mis protocolos. Ya sabemos que la instancia está detenida. La vamos a iniciar. Ya está detenida. Voy a tener el browser. Voy a limpiar la información. Perdón, vuelvo a abrir. Instancia iniciada, browser detenido. Iniciar servicio. Ocurrió un error al iniciar el servidor. ¿Se fijaron que ya inició el servicio? Sí conectó a la instancia. Sin embargo, a conectar el puerto para la conexión con el SQ, con mi base de datos, el browser ya no lo detectó. ¿Qué tengo que checar? Que el browser esté iniciado. Inicio nuevamente el servicio. Espero ya haya iniciado rápido, si no nos va. Ok. Y ya inicia correctamente. Muy bien. Tengo iniciados instancia y browser. También hay que revisar que mis protocolos estén activos. Voy a deshabilitarlos. Y reinicio mi instancia de Compact para que me tome el cambio de los protocolos desactivados. Está tardando. Error en la solicitud del servicio, no respondió a tiempo. No la pudo iniciar. Tenemos dos formas para poder iniciar nuestro servicio de la instancia. Desde el administrador de SQL Server o SQL Server Configuration Manager, o desde los servicios de Windows. Lo único que tienen que identificar es el nombre de la instancia. Por ejemplo, aquí está mi instancia SQL Server Compact. Está detenida. Yo la estoy intentando iniciar desde acá, me marca error. Sin embargo, también lo pueden iniciar desde los servicios. SQL Compact, clic derecho, iniciar. Windows no pudo iniciar SQL Server en equipo local. Para más información, revise los eventos. No la puedo iniciar. Está automático. Permitir que el servicio interactúe con el escritorio marcado. ¿Qué puede ser?
Vamos a activar nuevamente los protocolos. Voy a dejar deshabilitado TCP. Ya me la inició. Por default, el de memoria compartida siempre viene habilitado. Siempre. Y estos dos deshabilitados. Por eso es que cuando se crea la instancia, se inicia correctamente, porque este está habilitado. Si está deshabilitado, no va a iniciar la instancia. Entonces cuando nos marque ese error, que no se puede iniciar desde el SQL Server Configuration Manager o desde los servicios, hay que revisar que estén los protocolos iniciados. Aquí ya está iniciada. Muy bien. Sin embargo, no tengo iniciado TCP. Voy a detener servicio, ya estaba detenido, y vamos a iniciarlo nuevamente. En algunos entornos puede que el sistema funcione sin TCP. Sin embargo, lo general es de que nos vuelva a mandar el mensaje de error. No se inició. Muy bien. Ya sabemos que nuestro protocolo está detenido, hay que habilitarlo. Y hay que reiniciar nuestra instancia. Detiene el servicio y continúa después iniciándolo. Ahí reinició correctamente. Aquí nosotros ya confirmamos, nuestra instancia está iniciada, SQL Browser está iniciado. Algo muy importante también, se me pasó comentarles, el inicio de sesión debe estar como sistema local. Clic derecho al browser, clic derecho a la instancia, propiedades, confirmar que cuenta integrada esté como sistema local. ¿Por qué no es necesario sistema en red? Recuerden que el servidor de aplicaciones se instala en el equipo servidor, no ocupa un inicio de sesión en red porque está localmente instalado, ya sea instalación monusuario o en red servidor. Los servicios deben de estar locales. ¿Sí se escucha correctamente el audio? Perfecto, continuamos. Les comentaba anteriormente, ya revisamos que nuestra instancia está iniciada, browser está iniciado, protocolos iniciados, y hay que revisar que el inicio de sesión esté como local system o sistema local. Les confirmo nuevamente, clic derecho propiedades en la instancia, clic derecho propiedades en el browser, inicio de sesión, cuenta integrada, sistema local. Si está en sistema en red y se cambia sistema local, hay que reiniciar la instancia. Debemos de usar sistema local porque el servidor de aplicaciones se instala localmente en monusuario o en red, en servidor. No es necesario usarlo en red. Servicio de red no es necesario. Si tuviéramos otra configuración de instancia para alguna otra herramienta, probablemente sí. Para sistemas de contabilidad, sistema local. Muy bien. Ya confirmamos que están iniciadas instancias, browser y protocolos. Al iniciar el servicio debe iniciar correctamente. Y ya inicia nuestra instancia. Dudas con servidor de aplicaciones, la funcionalidad y las configuraciones que debemos de tomar en cuenta para la conexión con la instancia. Ok. Pasamos a nuestro último tema, que es la configuración de aplicaciones. Es otra herramienta. Nombre de la aplicación, conexión, configuración de BDD. ¿Dónde se localiza? En inicio. Todos los programas.
CONPAKI, conexión, configuración de BDD. Esta es nuestra ventana, configuración de aplicaciones CONPAKI. ¿Qué tenemos aquí? La configuración de aplicaciones permite ajustar en la opción servidor CONPAKI, instancia, usuario, clave de conexión a SQL. Para las opciones CONPAKI SDK, CONPAKI contabilidad, en este caso tengo instalado bancos, me lo muestra, CONPAKI bancos. Puedes configurar el modo de conexión, capturas dirección IP al servidor al que te conectarás y nivel de control de bitácoras y ruta donde se guardarán estas. Muy bien. Esta es nuestra ventana de configuración de aplicaciones, Y aquí tenemos nosotros la misma configuración del servidor de aplicaciones. En configuración, instancia, usuario, clave, debemos de tener la misma configuración capturada aquí. CONPAKI SDK, CONPAKI contabilidad y CONPAKI bancos. Estas tres opciones, el ejemplo más claro por el cual podemos utilizarlas es, yo tengo instalado mi sistema monusuario, estoy en una misma red y sin embargo hay una instalación en red, que hay servidor y dos terminales. Yo teniendo mi instalación monusuario, me puedo conectar como terminal por SDK en específico o al sistema de contabilidad de la red que tengo a un lado. Lo único que tengo que venir aquí es decirle, me voy a conectar como terminal de la dirección IP 192.168.0.100, que es el servidor que está en la misma red, que está en otro departamento. Yo aquí le capturo la IP. Al darle guardar y al abrir mi sistema no voy a ver mi listado de empresas, voy a ver las empresas que están en el otro equipo. Es nada más para podernos cambiar rápidamente sin desinstalar el sistema y volver a instalar como tipo terminal, cambiarnos en nuestra misma red la conexión. Sin embargo, también nos podemos conectar por medio remoto. La conexión por medio de remoto es de que yo salgo fuera de la ciudad, fuera de Compact, tengo mi IP del servidor donde tengo instalado contabilidad. Yo fui a viaje a Monterrey, vengo al configurador de configuración de aplicaciones, lo abro y yo aquí le digo que me voy a conectar a contabilidad como terminal al equipo que tengo instalado en servidor en Guadalajara. Le capturo la IP, y me conecta y voy a ver la información de mis empresas que tengo en Guadalajara. Sin embargo, para esta configuración se debe de habilitar varias opciones en el módem de Guadalajara. De hecho está un PDF, lo vamos a poner junto con el video para que lo tengan. Y si quieren configurar el sistema de contabilidad de forma remota, ahí vamos a poder ver la configuración que es necesaria. Nada más quiero que conozcan que desde aquí se puede configurar. De los sistemas que trabajan de forma remota, nada más contabilidad tiene esta funcionalidad por el momento. Muy bien. Y aquí podemos activar la bitácora de operaciones, que es la que nos comentaban hace momento, que para qué era la bitácora en Excel. Por default viene desactivada, aquí se activa. En la sesión 2 del próximo día lunes vamos a ver esta configuración y vamos a ver ejemplos de la bitácora. ¿Dudas que tengan sobre los temas que vimos el día de hoy? Ok, René Medina, en este caso estamos hablando de la IP pública en la conexión. Sí debe de ser privada,
porque es tu IP fija, perdón, IP fija. Sí debe ser fija porque siempre debe estar en el servidor. Y como es fija, en el módem se debe configurar el acceso. Muy bien, les quiero compartir algo rápidamente sobre el servidor de aplicaciones, de los problemas que se han estado presentando, que es referente también al error de inicio de sesión null. Ocurrió un error al iniciar el servidor. Les comento rápidamente. Ya verificamos que nuestra instancia está iniciada, browser, protocolos, capturamos la información correctamente de la instancia y contraseña, todo es correcto. Sin embargo, es instalación nueva o el equipo es nuevo, depende mucho. ¿Qué es lo que tenemos que revisar rápidamente? Dentro de los ejecutables del sistema, sea archivos de programa compact, hay que asignarle permisos desde compact o directamente en la carpeta de servidor, porque ha pasado mucho en Windows 10 cuando es un equipo nuevo que tú instalas el sistema y no hay permisos. Entonces cuando quieres editar un archivo, por ejemplo Compact Properties, al momento de guardarlo te dice, hay que guardar una copia, guardas y no avanzas, es porque no hay permisos en la carpeta. Y también eso sucede mucho porque no se guarda la información de la instancia. Esta parte de aquí, el archivo es compact.properties. Esta pequeña parte de aquí es lo que nosotros estamos viendo aquí. Instancia, usuario, clave. Instancia, usuario y clave. Estos archivos o estos renglones no se escriben en este archivo. ¿Por qué? Por falta de permisos. Cuando es una instalación nueva, el Windows es nuevo, no hay permisos, hay que venir aquí a asignarlos para guardar esa información. Si tú escribes aquí la información, le das guardar, te conectas, aquí no se guarda. ¿Qué puedes hacer? Asignar permisos o venir directamente aquí al archivo, escribir estos textos o solamente los que hagan falta. Por ejemplo, puedes tener user instancia pero aquí en blanco, o user password y aquí en blanco es mi contraseña, está encriptada. Lo que tienes que hacer aquí es venir y capturar la información, guardar el archivo y ya te debe de conectar sin problema. También lo que hemos detectado es que el antivirus no permite guardar información en el archivo. Si lo desactivan y guardan, ya se va a reflejar la información. Es otro problema por el cual nos puede llegar a presentar. Permisos, te refieres a lectura y escritura, es correcto. En la carpeta, clic derecho, propiedades, seguridad, hay que agregar a todos los usuarios con permisos de control total. Muy bien. Eso es otra situación que se puede llegar a presentar. Hay que revisarla también. Muy bien. Nos consulta Fabiola Aguilar, una empresa sobre que tiene detalles al momento de capturar documentos. Desde la otra sesión me lo consultaste, confirmé que hay que comunicarnos a la línea y con gusto te ayudamos a revisarlo. Muy bien. De mi parte sería todo por el día de hoy. Les deseo que tengan un excelente día. Gracias.